Hola, ¿qué tal amigos de Fundanetas? Estamos en otro gran episodio, ya saben, donde desenmascaramos, donde vamos al otro lado de las organizaciones. Yo soy Oscar Andrew, ¿me acompaña? Lucy Martínez, y muy contenta porque seguimos descubriendo, seguimos dándonos cuenta de todo lo que ocurre tras bambalinas en las organizaciones, y el día de hoy tenemos un invitado fascinante. No es la excepción, como siempre solemos tener invitados muy VIP. Esta ocasión también nos acompaña José Luis Michelena, de Médicos Sin Fronteras, director ejecutivo de México y Centroamérica. Bienvenido, director. Qué Muchas gusto va a gracias. ser platicar con usted. Y ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales y también escuchar y ver esto en Facebook, YouTube, Spotify. Ahí estamos para que nos vean, para que nos escuchen de todo lo que tenemos que decir y nuestro invitado tiene que decir. Así que comenzamos. Pues ya estamos aquí listos para platicar de cosas muy interesantes en este primer bloque con nuestro súper invitado estrella. Pero antes de entrar a hablar de Médicos Sin Fronteras, me gustaría que nos platicaras un poco, José Luis, de quién es José Luis, cómo decide entrar a este mundo y por qué. ¿Fue desde pequeño? ¿Algo te inspiró? Platícame eso. Claro, bueno, pues mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Yo estudié comunicaciones, hace ya muchos años, no vamos a entrar en eso, y siempre que tuve como este gusanito de que mi trabajo tuviera como una significación o que significara ayuda, ¿no? Okay. Entonces, bueno, probé por muchas áreas, estuve mucho tiempo en Canal 11, pero también estuve en Chiapas trabajando para el Colegio de la Frontera Sur, que es la red, es parte de la red de centros CEP-CONACYT, haciendo comunicación para la investigación científica y académica y de desarrollo. Trabajé como corresponsal, pero bueno, siempre tuve el gusanito y de hecho de trabajar en una organización internacional, ¿no? Siempre estaba ahí como la opción. En algún momento me acuerdo que postulé para trabajar que casi quedé, por cierto, en el equipo del Tribunal de Justicia de La Haya, Wow. para los juicios de la ex Yugoslavia, y al final no quedé, pero siempre siempre lo estuve buscando, ¿no? Y conocí a Médicos Sin Fronteras, de hecho, de que los vi en Chiapas trabajando en los 90s, Okay. y los empecé a seguir y tal, y hasta que un día, pues me postulé para una posición que abrieron y así entré, y pues ya son más de 16 años trabajando con la organización y muy orgulloso, ¿no? 16 años de trayectoria. Exacto. En Médicos Sin Fronteras. En Médicos Sin Ojalá Fronteras. estuviera yo. Director José Luis, ¿cómo se crea Médicos Sin Fronteras? Bueno, sabemos que se crea en 1971 en Francia, pero ¿cómo llega a México este proyecto? Claro, bueno, Médicos Sin Fronteras, como dice, se creó en los 70s y hubo como, pues obviamente empezó siendo chiquita, ¿no? Más o menos unas 30 personas, luego pasaron como a ser 400 y tuvieron como primeras intervenciones en distintos países. De hecho, por ejemplo, aquí en Centroamérica, la primera intervención grande de Médicos Sin Fronteras fue en Honduras, ante un huracán que se llamó Fifi en el 74. Y a partir de ahí, pues bueno, la organización pues intervino cuando empezó la guerra civil en Líbano, por ejemplo, en Camboya, etcétera. Y en un momento se estaba dando las guerras civiles en El Salvador y Nicaragua en los 80s. Y vino el terremoto de la Ciudad de México. 85. Exacto, ¿no? Entonces ahí fue cuando de inmediato mandan un equipo, no muy grande, en ese entonces eran como 20 personas nada más, que luego se reforzó por gente que llegó de Europa, pero ya estaban, digamos, ya estaban en la región, ¿no? Y fue la primera respuesta de Médicos Sin Fronteras en México, ¿no? Con el terremoto. De hecho, este año vamos a conmemorar y vamos a sacar toda una campaña y espero una exhibición para conmemorar esa primera intervención, que luego pues se fue, digamos, obviamente duró varios meses, que tuvo que ver, pues obviamente a nivel de las estructuras colapsadas, incluso eran cirujanos que hacían amputaciones para poder extraer a las personas que estaban atrapadas. Y hubo otro tipo de apoyo también, incluso en términos de proveer agua potable a las colonias que habían quedado sin agua, ¿no? Y luego hubo distintas intervenciones en los 80s y 90s, pero eran como de entrar y salir, principalmente en respuesta a huracanes. Les hablo, por ejemplo, quizás no les haya tocado, pero el huracán Polín, el Gilberto, hubo varios huracanes en los 90s, y fue hasta 2001 que se deciden ya abrir proyectos de más largo plazo en los Altos de Chiapas, en la Sierra Mixteca de Oaxaca,
para atender distintas problemáticas, y solo hasta 2009 se abre ya la oficina de manera permanente, ¿no? Okay. Y se abre con el objetivo de sí seguir, digamos, gestionando estas intervenciones, pero también porque se identifica que México tiene mucho potencial para reclutar personal, médico y no médico, claro, porque no reclutamos solo personal médico, obviamente para posicionar a la organización y todos nuestros posicionamientos públicos en la región, y también intercambiar conocimientos con las autoridades mexicanas, y para la recaudación de fondos, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza el crecimiento ya de la oficina de manera permanente, ¿no? Ok, o sea, en este caso, ¿quiere decir que, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras participa con todos los países o tiene una lista de países específicos para poder colaborar, para poder ayudar? Actualmente estamos en 75 países, okay, y varía cada año, ¿vale? Porque, por ejemplo, en un momento podemos estar en Senegal y al año siguiente se decide cerrar ese proyecto y se cierra ese país, ¿no? Hay países donde la presencia ha sido muy prolongada. Pienso, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, en Afganistán, aunque hemos salido en algún momento por cuestiones de seguridad. Y así, hay muchos países en donde la República Centroafricana, Somalia, Kenia, etcétera. Colombia, por ejemplo, también está por cumplir 40 años de presencia en la organización, ¿no? Entonces, lo que es importante entender es que Médicos Sin Fronteras es esencialmente una organización emergencista, ¿no? Entonces, en teoría debería de responder a una emergencia, digamos, y cuando la emergencia y la capacidad de la sociedad local o del Estado puede tomar las riendas de la respuesta, Médicos Sin Fronteras se tendría que retirar para poder tener capacidad de responder en otro posible lugar. Okay. ¿Qué pasa? Que muchas veces esas emergencias se prolongan en el tiempo, ¿no? Piensen en Haití, ¿no? Sí, o en Gaza, ¿no? En los territorios palestinos ocupados. Son muchos años porque pues la emergencia, digamos, los indicadores nunca han dejado de ser malos, y sobre todo la población se ha mantenido en una situación de vulnerabilidad por distintas razones. Entonces Médicos Sin Fronteras pues toma la decisión de quedarse en esos espacios. Hay otros países en donde decimos, bueno, aquí ya hicimos lo que teníamos que hacer. Muchas veces generalmente se busca traspasar el proyecto ya sea al Estado o a una organización local que pueda tomarlo, ¿no? Incluso capacitar al personal, etcétera, para que se quede el aprendizaje. Pero en teoría, y eso es la diferencia entre la acción humanitaria y la ayuda al desarrollo, las intervenciones de Médicos Sin Fronteras en teoría siempre son temporales, ¿no? Pero perfecto, con esta salvedad de que muchas veces esa temporalidad es muy larga, ¿no? Perdón, Lucy, ¿hay alguna situación o alguna experiencia que a ustedes como Médicos Sin Fronteras no los hayan dejado ingresar a un país? No que no los hayan dejado ingresar, pero sí que nos hayan expulsado. Un ejemplo que puede ser como muy común o muy conocido, pues, es Etiopía en los 80s. Supongo que todo el mundo conoce la canción de We Are the World. Sí, claro. Bueno, es ese momento que hay esa gran hambruna en Etiopía, que es producto, por cierto, de un desplazamiento forzado de una parte de la población, y que, bueno, desata toda esta respuesta internacional con la canción, etcétera. Sin embargo, a nivel del terreno, Médicos Sin Fronteras se da cuenta que ese dinero que se estaba recaudando se estaba utilizando, de hecho, para desplazar todavía más personas. Y entonces es uno de estos que nosotros, bueno, se conocen en el mundo humanitario, que se llaman dilemas humanitarios, de decir, ¿qué hacemos? Hablamos públicamente de lo que estamos viendo, seguramente eso va a significar que nos expulsen, o nos quedamos callados porque eso garantiza que seguimos atendiendo, claro, ¿no? Sí. Es un dilema muy complicado, ¿no? Y hay que sopesarlo muy bien. En aquel entonces se tomó la decisión de hablar públicamente de que el desplazamiento forzado se seguía dando y fuimos expulsados, ¿no? Ha pasado también en algunos momentos en los 90s también en Sudán, ha pasado en Sri Lanka, cuando la guerra civil en Sri Lanka, y así, en distintos países ha habido momentos en los que se nos ha pedido que dejemos. En ese sentido, Médicos Sin Fronteras tiene este doble mandato de proveer la atención médica como principal y humanitaria como principal mandato, pero de hablar públicamente y no quedarse callado cuando identifica que hay una situación que está generando la crisis o que está exacerbándola o que se está violando los derechos de las personas, ¿no? Entonces, pues obviamente eso pues conlleva un riesgo de
pues sí, de que las autoridades no les guste. Sí, de represión. Y entonces, pero bueno, obviamente es un riesgo calculado, ¿no? Claro. Y es un riesgo pensado porque lo que más nos interesa es que esas personas a las que llegamos a atender no dejen de recibir la atención, ¿no? Claro. Entonces, pues tampoco es que nos vamos de boca todo el tiempo porque sabemos las consecuencias que tiene para las personas, ¿no? Entonces es ahí un proceso complejo, ¿no? Gracias. Equilibrar. Dilema ético versus son vidas, ¿no? Exacto. Entonces es complicado. Oye, bueno, me queda claro que con este panorama tan internacional, tan multidisciplinario y tantas cosas que ven, trabajan con otras organizaciones de la sociedad civil. Me gustaría saber si en México tienen como alguna alianza o algunos estratégicos con los que casi siempre hagan equipo. Pues mira, sí, aunque hay que decir que Médicos Sin Fronteras es famosa por ser un poco como la que es muy independiente y tal, ¿no? Okay. Tiene que ver mucho con que nuestro mandato es esencialmente médico y muchas otras organizaciones hacen labores de protección o labores de derecho o de educación, ¿sabes? Sí. Y entonces es un poco como somos los que cerramos el círculo de toda la, como digamos, el abanico de atención que... Piensen en la población migrante, por ejemplo, ¿no? Que muchas, por ejemplo, las organizaciones que hacen labores con la población migrante, que son muchas en México, pero quizás Médicos Sin Fronteras y probablemente Médicos del Mundo y tal, pero somos los que tenemos un ángulo más médico de la respuesta a las necesidades de la población. El ACNUR o etcétera hacen más labores de protección, etcétera, ¿no? Entonces la idea es un poco coordinarse y referirnos las personas para, oye, necesita atención médica, entonces sí, envíalo, pero nosotros decimos, oye, nosotros no hacemos protección, te paso este caso, ¿no? Okay. Entonces hay este tipo de colaboración. Obviamente en México para este tipo de proyectos hay mucha colaboración con los albergues, ¿no? Sí, en Tapachula, en Coatzacoalcos, aquí en la Ciudad de México, con Cafemín, con todas estas organizaciones que trabajan aquí con población migrante en Ciudad Juárez, en Reynosa, y sí, ahí está como, digamos, y pasa en todos lados, en un campo de refugiados, pues sí. Por ejemplo, en Gaza ahora hemos trabajado muy de la mano con el World Central Kitchen, que son los que hacen estas cocinas y distribuyen alimentación. No es nuestro... Core, exacto, Giro, nuestro, sí, claro. sí, exacto, Sí. pero pues obviamente pues ha habido una coordinación para pues, nosotros por la parte médica, de prevención, nosotros también hacemos mucho potabilización de agua y tal, pero pues la parte de cocina pues la hace otra organización, ¿no? Entonces es común. Sí. Oye, gracias por esta respuesta y también porque creo que muchas veces damos por sentado, oye, una cocina, agua potable, hay países en donde tienen que intervenir este tipo de sociedades, de personas para hacer que suceda, ¿no? Un derecho humano, algo que es indispensable para la vida, no todo el mundo lo tiene. Entonces, oye, qué bueno que lo mencionaste porque yo no soy consciente del gran privilegio que tengo de gozarlo tranquilamente todos los días. Eso, claro. Bueno, me llevó a la reflexión sin lugar a dudas. Director, ¿cómo obtienen los recursos Médicos Sin Fronteras? Claro, pues principalmente hay que decirlo, y es una de las cosas que sí nos pone muy orgullosos, que viene casi todo de la sociedad civil, ¿no? Okay. Les estoy hablando casi, cuando digo casi todo no es relativo, es 98%, okay. ¿no? Somos en ese sentido una de las organizaciones más exitosas en términos de acercarnos a las personas y llamarlos a que donen. Tenemos muchas estrategias, obviamente, pues ahora en el mundo digital pues hay obviamente mucha captación de donantes a través de plataformas digitales, pero también quizás algunos hayan visto los equipos que tenemos en calle, que le llamamos promotores humanitarios, que son que hacen esto de face to face, que se llama de abordar a las personas. Y bueno, también tenemos como muchas otras estrategias, por ejemplo, que ha subido mucho, sobre todo en Europa, los legados y testamentos, que la gente elige dejar una parte de su testamento, o a veces todo, pero bueno. Sí, claro. Sí, ¿no? De hecho, en Europa ya es más o menos el 30% de nuestro ingreso son de testamentos y legados, ¿no? Wow. Y también, bueno, también trabajamos con corporaciones, pero también, por ejemplo, la gente puede organizar que su regalo de boda ya lo tienen todo y entonces no me regalen nada, sino que el regalo que sea una donación a Médicos Sin Fronteras, o yo voy a subir al pico de Orizaba y entonces quiero que la gente done para... Okay. Porque no, hay como le llamamos iniciativas solidarias, que hay de todo, 15 años, tenemos una plataforma en la que la gente lo puede diseñar, okay. compartir en sus redes sociales e invitar a sus amigos a que le aporten, ¿no?
Y bueno, también trabajamos con ciertas fundaciones y ciertas empresas, ¿no? Tenemos en ese sentido, digamos, hay rubros de los cuales no podemos recibir fondos. Obviamente ¿cuáles? empresas que se dedican al armamentismo, al tabaco, las empresas extractivas petroleras, mineras, y tampoco las farmacéuticas, porque se podría interpretar como un conflicto de interés. Entonces, y bueno, hay otras que están como en una zona que le podría llamar gris, ¿no? Las marcas de lujo, etcétera. Hay que evaluar muy bien, un poco porque también puede a veces traer consecuencias de reputación y de... entonces, bueno, sí, en ese sentido también Médicos Sin Fronteras trata de ser como lo más transparente y lo más congruente con cómo recauda su dinero, porque al final de cuentas dependemos de eso para poder trabajar en ciertos contextos, ¿no? Entonces, si trabajáramos en una zona en la que la petrolera que trabaja en ese país ha hecho ciertas afectaciones ambientales o lo que sea, sería muy incongruente recibir dinero de una empresa así, ¿no? Claro. Entonces sí, digamos que toda esa política está no determinada por capricho o porque queramos ser muy exigentes por serlo, sino porque tiene un impacto sobre nuestras operaciones, ¿no? Claro. Lo mismo pasa con el recibir dinero de ciertos países, ¿no? Claro, como tal los gobiernos. Exacto, porque podría ser, imagínense trabajar en Afganistán y que los afganos sepan que recibimos fondos, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Sería muy complicado, ¿no? Entonces, obviamente no es un capricho y no es que el dinero de Estados Unidos esté mal, pero pues para garantizar que podemos trabajar en cierto lugar, pues tenemos que dar y hacer en la práctica una recaudación de fondos que sea congruente con nuestro mandato, ¿no? Claro. Tengo otra pregunta, director. Se habla mucho acerca del sistema médico de México. ¿Cómo ha sido la relación con el Estado? ¿Cómo ha sido la relación con el gobierno? La verdad es que bastante buena. Obviamente nosotros trabajamos en proyectos específicos, ¿no? Entonces, pues no tenemos como una visión total del sistema médico y no nos toca, no somos un organismo evaluador de sistemas médicos, pero la colaboración para digamos, el tipo de intervenciones, por decirles un ejemplo, cuando nosotros damos servicios a la población migrante que principalmente están enfocados a la salud primaria, la atención de enfermedades crónicas, a veces incluso casos de violencia sexual o salud mental, ¿no? Pero si nos llega un caso que requiere ya un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, que nosotros no tenemos quirófanos en las vías, ¿no? Tenemos que referir a la persona, ¿no? Entonces hacemos el conecte con las jurisdicciones sanitarias correspondientes para que esta persona, y el seguimiento con un trabajador social, para que esta persona pueda ser atendida en un segundo nivel o incluso tercer nivel, en función de la necesidad, ¿no? Entonces, hacemos ese tipo de coordinación. También pasa en las respuestas a emergencias, ¿no? Piensen en Otis el año pasado. Sí, totalmente. Sí, pasado. Sí, porque lo extendimos nuestra respuesta como 6 meses. Ahí, por ejemplo, nos acercamos a la jurisdicción sanitaria de Acapulco y aparte de, digamos, la respuesta de los primeros días, pues vino unos brotes de dengue y ahí lo que hicimos fue más bien reforzar las capacidades del personal de los hospitales de Acapulco para que supieran tratar dengue grave. Entonces fue una especie de capacitación también. Y también tuvimos, digamos, manos en el hospital, pero también como reforzar esas capacidades de clínicas del personal para que pues, supieran tratar casos de dengue grave. Entonces hay una colaboración que se da de distintas formas, pero generalmente la hay, ¿no? ¿Y económica? Pues, no podemos. Nosotros como organización, pues un poco volviendo a este tema del cómo nos financiamos y cómo usamos el dinero, que en ese sentido somos quizás una de las organizaciones más transparentes, que reportamos cómo usamos cada centavo. No podemos ni darle a terceras organizaciones ni recibir, por ejemplo, de una institución de gobierno, ¿no? Sí. Gracias. ¿A quién reportan, José Luis? Me llamó la atención ahorita que dices, somos muy transparentes al reportar. ¿A quién reportan? En primer lugar, al público, ¿no? Y publicamos todos nuestros estados financieros auditados, tanto aquí en México como internacionales, y se hace la compilación, es un trabajo monumental cada año. Estando en tantos y luego, países. obviamente, por ejemplo, piensen que nuestra sede central está en Suiza, y entonces pues ahí hay una autoridad que también audita
todas esas cuentas. Somos un organismo registrado internacional, entonces tenemos la obligación, pero también piensen en la oficina de Alemania, piensen en la oficina de Inglaterra o la de Australia, ¿no? Ahí se cumplen todas las... Y presentamos estados auditados independientemente y los ponemos ahí con todo, incluso la opinión del auditor y tal. Y obviamente a los donantes, ¿no? En muchos casos, pues las empresas, las corporaciones te piden reportes de cómo utilizaste el dinero. Médicos Sin Fronteras suele favorecer que no se nos done lo que se llama donaciones etiquetadas, pero en muchos casos sí lo activamos, ¿no? Okay. Sobre todo en cuestión de emergencias, que es, por ejemplo, ahora una de las grandes emergencias que hay en el mundo es la crisis en Sudán, la guerra civil en que hay en Sudán. Y ahí sí estamos pidiendo a las corporaciones que nos donen porque se trata de una situación monstruosa, ¿no? Sí. Lo que está pasando, pero también en términos de las estadísticas de lo que está pasando, ¿no? Y entonces ahí, recientemente, por ejemplo, una fundación grande nos hizo una donación de 35 millones de euros, pero a la que claramente pues le vamos a tener que entregar cuentas, ¿no? De cómo se utilizó el dinero y la distribución y todo, ¿no? Oye, aprovechando que mencionas esto de estados financieros, tengo una pregunta bien puntual. Me dicen que en 2022 se reportaron 279 millones de euros que recibió Médicos Sin Frontera. Si es esto cierto, en relación a ese 2022, ¿cómo ves que se ha movido a 2024? No, de hecho es mucho más. Nosotros recaudamos 2.000, es que no me acuerdo exactamente la cifra de este año que acaba de salir, 2.400 millones de euros al año recauda la organización en todo el mundo. Director, con esa cantidad, ¿qué le parece si a continuación nos cuenta acerca de cómo se usan esos recursos, cómo se van distribuyendo? Lucy, estamos aquí con el director ejecutivo para México y Centroamérica, ni más ni menos, José Luis Michelena. Nosotros estamos a punto de pasar a nuestro siguiente bloque porque, ¿qué cree? Vienen preguntas de la gente. Vienen preguntas de la gente. Síganos en redes, también estamos en YouTube, Facebook y Spotify. Continuamos. Muy bien, corte. Ya estamos de vuelta en este segundo bloque con José Luis Michelena, director ejecutivo para México y Centroamérica de Médicos Sin Frontera. Director, hablábamos acerca de cómo se distribuyen el ingreso para Médicos Sin Frontera y en este caso, ¿cómo podemos, pues digamos que administrarlo? ¿Cómo los administra Médicos Sin Frontera? Claro, bueno, pues como decía, sí es una cantidad muy importante. Es que no recuerdo bien la cifra, pero debe ser entre 2.300 y 2.400 millones de euros al año, ¿no? Como se podrán imaginar, 75 países, pues requieren, y más de 65,000 empleados, ¿no? Pues es una cantidad de recursos que se requieren gigantesca para... Piensen en el barco que tenemos o que teníamos, porque ahora está en puerto, pero en el Mediterráneo, operar un barco gigante para rescatar personas que intentan cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa, pero los proyectos que tenemos en todo el Congo, en la zona fronteriza con Ruanda y Burundi, sí, los proyectos aquí en México simplemente, ¿no? Que estamos en México y Centroamérica, que estamos desde Reynosa y Ciudad Juárez hasta Panamá, ¿no? Pues obviamente son muchos medicamentos, muchas instalaciones y muchos salarios, ¿no? Que hay que pagar, ¿no? Sí, o sea, claro. 65,000 personas. Entonces, pues obviamente cada proyecto lo que hace y cada misión, por ejemplo, aquí en México y Centroamérica, tenemos que presentar un plan de trabajo de a qué tipo de población queremos llegar, con qué objetivo, qué ángulo médico, qué tipo de, tratamiento médico se va a ofrecer en ese proyecto, en función obviamente de las necesidades que sabemos que tiene la población. Y a partir de eso, pues hay un presupuesto, etcétera, que se nos tiene que aprobar a nivel de Ginebra, de decir, ok, te apruebo
tal cantidad para que durante un año puedas gestionar el proyecto y te comprometes a atender tal número de pacientes, etcétera, ¿no? Entonces, hay indicadores para, digamos, decir si lo cumplimos o no lo cumplimos, por qué no lo cumplimos. Ahora, por ejemplo, con toda la situación migratoria que hay, se nos cayó la población, la cantidad de personas que están intentando pasar por México y por toda Centroamérica. Entonces, pues nuestros indicadores se fueron al piso, entonces estamos viendo otras alternativas de otro tipo de proyectos, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es que, pues sí, es un proceso de planeación estratégica de varios años y luego de planeación anual con presupuestos y con, obviamente, indicadores para, pues, hacer un retorno de una rendición de cuentas, ¿no? Ok. Oye, y para las personas mexicanas que quieren sumarse a Médicos Sin Fronteras, sobre todo personas especialistas de la salud, ¿qué requisitos? Yo quiero ser voluntario o yo quiero ser parte de la nómina de Médicos Sin Fronteras. ¿Cualquier médico titulado o qué requisitos específicos debe tener? Sí, nos preguntan mucho eso. De entrada, todas las personas que trabajan con Médicos Sin Fronteras tienen un salario. No es el mejor salario del mundo, te les puedo decir, pero porque además llevo muchos años en muchas posiciones. Pero porque, bueno, hay que decir, Médicos Sin Fronteras, parte de su proceso de transparencia es no pagar salarios gigantescos, ¿no? Es parte de, o sea, la ayuda tiene que ir a las personas, esto no es, aquí nadie se hace millonario. No va para eso. Entonces, las personas... ¿Por qué tienen que estar bajo contrato? Porque asumimos también una responsabilidad respecto de ellas para mandarlas a cualquier lugar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no hubiese un contrato, pues estarían esas personas en una situación muy vulnerable y muy desprotegidas, ¿no? Claro. Entonces, asumimos la responsabilidad y se les da un contrato y con un salario y aquí en México con seguro social y todo lo que corresponde por ley y tal, ¿no? Antes de seguir, José Luis, me gustaría preguntar, entonces, cuando yo firmo en México, ¿estoy aceptando que a cualquier país emergente? Te lo explico. Ok. Porque tenemos personal contratado para los proyectos en México, que trabaja, digamos, está contratado aquí con seguro social, etcétera. Y luego hacemos un proceso de reclutamiento para personas que se quieran ir a los proyectos internacionales. Para eso existe una oficina contratante internacional en Ginebra. Ya. Entonces, en este momento tenemos más de 200 mexicanos que trabajan en distintos proyectos en el mundo. Algunos están en este momento aquí, otros están en Congo o en Gaza o en Ucrania. Y esas personas pues tienen un salario y se les ofrece una misión. Ellos, digamos, la idea es que hay que hacer como un match entre, si es un pediatra, pues un proyecto que esté enfocado en población infantil, ¿no? O incluso a veces se va un poco más a detalle, ¿no? Es un pediatra endocrinólogo, pues entonces es un proyecto a lo mejor en Líbano donde hay mucha diabetes infantil, ¿no? Entonces ese match es complejo y a veces las personas que reclutamos se tardan en que se les asigne una misión porque hay que encontrar dónde encaja ese perfil, ¿no? Que sea congruente. Los médicos generalistas, pues o los cirujanos, por ejemplo, pues es más fácil acomodarlos. Pues, obviamente, por ejemplo, en Sudán, donde ahorita hay mucho herido de guerra, ¿no? O en Congo. Entonces, sí, ¿no? Pero digamos que hay que hacer ese match. Y sí, recordar que no solo reclutamos médicos, necesitamos expertos en administración, en recursos humanos, en comunicación, en tecnologías de la información, en logística y suministros, en agua y saneamiento, ingenieros, sí, para el tema de las prótesis. Ahora ya estamos trabajando, por ejemplo, con inteligencia artificial para ciertos aspectos, diseño de prótesis en impresión 3D. Entonces, imagínense el abanico de perfiles profesionales que reclutamos. Claro, o sea, es Médicos Sin Fronteras, pero todo lo que hay desde biomédicos, ingenieros, arquitectos, por supuesto, el manejo de las finanzas, administración. Oye, y ahorita que decías, es difícil hacer el match. Vamos a suponer que un pediatra, endocrinólogo, que es difícil mandarlo a alguna misión, mientras está en stand-by, ¿se le paga, no se le paga? ¿Es hasta un proyecto? ¿Cómo se maneja? Generalmente, se le dice a la persona, cuando tú te sientas listo para salir, postúlate. Y tienes que considerar que pueden pasar hasta 6 meses hasta que se te logra encontrar una misión que se ajusta a tu perfil, ¿no? Sí. En el caso de los médicos suele ser más fácil porque ya sea que hablaron, si trabajan en un hospital, por ejemplo, hablaron ya con sus superiores de un permiso y entonces generalmente pueden activar el permiso cuando nosotros les decimos ya pudimos hacer el match.
Y si trabajan en la práctica privada, pues bueno, pues a veces ahí es como organizarse con los, no sé, los colegas del consultorio, etcétera, ¿no? Sí. A veces es complicado y a veces algunos se desesperan y dicen, ¿saben qué? Me salió esta otra oportunidad y pues ya no salgo porque, pues sí, pasaron demasiados meses y yo tengo que pagar renta. Y pues sí, se entiende, ¿no? Como o que pagar colegiaturas de mis hijos, lo que sea, ¿no? Sí, sí. Pero generalmente se busca y por eso, sí, hacer ese match lo más pronto posible. Y por eso las entrevistas son muy a detalle para entender más o menos como por dónde. También nos pasa que muchos dicen, sí, me encanta trabajar con Médicos Sin Fronteras, pero yo no quiero contexto de guerra, me da miedo, ¿no? Se vale. Yo quiero un contexto que sea como más regular, no sé, sí, que no sea de conflicto, ¿no? Que sí tenemos, ¿no? No sé, en más sanitario. Tailandia, ¿no? Okay. Y dices, bueno, ok, entonces pues hay que buscar. Y a veces, pues sí, por ejemplo, en este momento, tristemente, hay mucha necesidad de gente que quiere ir a contexto de guerra porque te estamos respondiendo en muchos conflictos armados, ¿no? Sí. Ha crecido mucho la proporción, digamos, del tipo de proyectos porque tenemos conflictos, obviamente, en Gaza, en Sudán, en Yemen, en Afganistán, en Ucrania, en República Centroafricana, en Congo, ¿no? O sea, es muchísimos lugares en donde hay una situación de conflicto, pero si la persona no se siente lista para estar en un contexto así, en donde las medidas de seguridad para estar, a veces no puedes moverte de la casa donde te hospedas al hospital y se acabó, vas a tener muchas limitaciones incluso de comunicación con tu familia porque no hay internet estable. Hay gente que dice, no, eso no es para mí. Entonces, pues sí, hay que hacer también el match, también desde el lado como más del carácter de la persona, ¿no? Y no es que esté mal, hay gente que no quiere y está muy bien, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Director, pues hace algunos años todo el mundo se paralizó, todo el mundo se guardó en casa y más o menos retomamos lo que nos ha contado. Siempre el mundo requiere la ayuda, ¿no? Y pasan diferentes situaciones en diferentes partes del mundo. Obviamente, al ser en un contexto en el que el mundo, pues prácticamente a la par se paralizó, ¿cómo les fue a ustedes en pandemia? Justo estaba yo en Ginebra cuando se desató todo. Nos preocupó mucho al inicio porque, aparte obviamente de los contagios y tal, estábamos muy preocupados, por ejemplo, de nuestros proyectos en donde todos los servicios que son vitales, piensen en Somalia o en Congo, ¿no? Que a veces somos el único proveedor de servicios médicos. Si se venía la necesidad de cerrar por completo, etcétera, pues todas esas personas iban a quedar sin atención para lo que ya padecían. Claro. ¿No? Entonces era como mucha preocupación y uno de los primeros llamados fue que no había suficiente abasto de equipo de protección para el personal médico. No sé si recuerden, pero escasearon las mascarillas y los overoles y los gogles y todo esto, ¿no? En México hasta el papel de baño, ¿no? Bueno, eso del papel de baño también pasó en todos lados. No sé por qué pasó eso. No me vayan a preguntar. Entonces, esa fue como nuestra principal preocupación, que pudiéramos continuar con nuestras operaciones a un nivel, pues sí, que todas estas personas no creciera la mortalidad, claro, o la tasa de enfermedad a partir de que estábamos reduciendo nuestra capacidad de atención, ¿no? Después, obviamente, pues sí, en muchos países desarrollamos proyectos, aquí en México mismo, de respuesta. Sobre todo, ¿qué pasó? Pues, y como lo vimos, muchos de los hospitales y los sistemas de salud en México y en todos lados se colapsaron, no había capacidad en las salas de urgencia, etcétera, ¿no? Entonces, en muchos países, y aquí fue el caso, lo que hicimos fue poner centros de terapia intermedia. Okay. Es decir, los pacientes, porque no podíamos montar una sala de la nada de terapia intensiva, porque pues nosotros no hay permisos, no hay nada. No, sí, exacto, ¿no? Pero, digamos, la idea era que los hospitales muchas veces tenían a pacientes que no necesariamente tenían que estar en terapia intensiva. Claro. Pero que ocupaban espacio y digamos, congestionaban los pacientes más graves. Entonces, la idea era cómo ayudamos al sistema de salud para descongestionar con los pacientes que necesitan terapia intermedia, con concentradores de oxígeno y no oxígeno, ¿saben? Este tipo de cosas que permita desahogar
los casos más graves que sí se están atendiendo en el sistema de salud. Eso hicimos aquí en la Ciudad de México, hicimos en Tijuana, hicimos en Matamoros, en varios, ¿no? en Tegucigalpa, en Honduras, etcétera, ¿no? Hicimos, y la idea era, porque sí, hay que pensarle muy bien, porque uno de los, digamos, de lo que siempre decimos de Médicos Sin Fronteras, es que no estamos aquí para duplicar. Claro. Estamos aquí para que nuestro aporte sea obviamente un valor añadido, ¿no? No venimos a sustituir al sistema de salud, no podríamos. Sí, total. Sustituir el sistema de salud de 75 países es imposible para nadie, pero la idea es encontrar en dónde podemos realmente apoyar y que la respuesta que diseñamos realmente contribuya a que la salud de la población o a salvar vidas, ¿no? Claro. Entonces eso fue un poco la respuesta aquí y en muchas partes, en Filipinas, incluso en Suiza, por ejemplo, hubo respuesta. Sí. José Luis, ¿qué es el capítulo Amigos en Médicos Sin Fronteras? ¿Me podrías platicar un poco sobre esto? Bueno, tenemos como varias como iniciativas, como les comentaba, de las iniciativas solidarias, etcétera. No tenemos capítulos, pero lo que hicimos con Amigos de Médicos Sin Fronteras es que a lo largo de los años, y de hecho yo quizás puedo decir que lo inicié aquí en México, es que precursor. Voluntarios sí aceptamos, porque no aceptamos para nuestras actividades médicas porque no podemos, hay una responsabilidad ético-legal, pero organizamos durante, digamos, la década pasada muchos eventos públicos, cosas grandes, incluso que requerían montaje y requerían gestión, y entonces se fue juntando un grupo de personas que se acercaron como voluntarios para participar en esos eventos, ¿vale? Y entonces nos dimos cuenta que teníamos, pues sí, gente que bueno, además de que desarrollamos una relación casi, sí, de amistad, en Mérida, en Monterrey, en Guadalajara, en León, en Puebla, etcétera, ¿no? Y entonces creamos esto como para decir, esta gente, que pues no podemos, la oficina está aquí y no, pues no somos pulpos, pero estas personas nos pueden ayudar a continuar con la labor de dar a conocer la organización, de que si volvemos a Mérida, por decirles algo, pues ya tenemos una red de contactos con ellos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se conformó eso como una especie de, sí, red de soporte y de gente que ya conoce bien la organización y que obviamente comulga con nuestros principios y nuestros valores y que nos puede ayudar como a replicar nuestros mensajes o incluso ayudar logísticamente, ¿no? En situaciones así. No precisamente con conocimientos médicos. Exacto. Ok, entonces corrígeme si me equivoco, José Luis, pero entiendo que si tú nos estás viendo, no tienes formación médica, pero quieres ser parte de esto de amigos y estar apoyando a estas causas, estar creando redes de contacto, pues ahí está la opción, ¿no? Sí, claro. Sumándose a este tipo de eventos. Nosotros hacemos como muchas cosas, en nuestra página web pueden ver como todo el tipo de actividades que tenemos. Este año estamos en pleno diseño, pero vamos a lanzar varias cosas porque están los 40 años de la presencia del BCF en México, ¿no? Sí. Entonces, pues esperemos que de ahí también se detonen. Por ejemplo, vamos a tener una subasta con artistas que ofrecen su arte, wow. y sí, ¿no? Entonces ahí, la verdad es que increíble porque son artistas que yo no soy mucho de ese medio, pero creo que son muy top. Artistas jóvenes, plásticos, ¿no? pintores. Sí, pintores, escultores, instalación, cosas que yo soy un ignorante, pero la verdad es que se acercaron a nosotros, de queremos donar obra y hacer una subasta y tal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son súper bonitas porque te das cuenta que la gente cree en lo que hacemos. Claro. Y bueno, pues empieza a desarrollar estas iniciativas y acercarse a la organización. Como la iniciativa que compartiste hace unos momentos de mesa de regalos para la boda. Exacto. Yo quiero que sea en Médicos Sin Fronteras. Tenemos ejemplos, por ejemplo, a una señora mayor que dice, yo ya lo tengo todo, ya bastante mayor, por cierto, pero hace su fiesta de cumpleaños e invita a sus, que creo que es de su familia de dinero, y entonces dice, no me traigan un regalo. Entonces nos pide que 2 compañeras de nuestro equipo estén en la fiesta. Y pues los invitados, pues cállate con Médicos Sin Fronteras y ya llevamos nuestra tablet para que hagan su donativo. ¡Ay, qué Pero belleza! la gente, sí, la señora le nació, ¿no? Aquí en México. Claro. ¡Wow! ¡Qué increíble que suceda! Hay gente así como muy, que fue idea de ella, ¿no? Entonces sí. Súper. Oye, perdón, antes que te vaya, redes sociales que manejen, porque dijiste en la página oficial pueden encontrar este tipo de eventos, pero redes sociales donde de pronto tenemos, por cierto, estoy muy orgulloso de nuestro equipo digital que hace cosas de verdad increíbles. Ya no son millennials, son generación Z y la verdad me quito el sombrero. Tenemos obviamente
nos encuentran Médicos Sin Fronteras en Facebook. Lo que Ok. tenemos ahí es un acuerdo que si ustedes hacen la búsqueda de Médicos Sin Fronteras, en automático los manda a la página de México, y si están en Argentina, los va a mandar en automático a la de Argentina. Buenísimo. Por el número IP, ¿no? Eso es un acuerdo global con Facebook. Ok. ¿Vale? En Instagram es MSF-México. Ok. También en X. También estamos en TikTok. Tenemos un canal de WhatsApp. Tenemos un canal de YouTube. Sí, se me está olvidando alguna, pero bueno, si entran a la página www.msf.mx, ahí están, redes Todos sociales los- y todos los iconitos para entrar a nuestras redes. Buenísimo, Y para estar bien enterados. Tenemos en México más de 1 millón de seguidores, solo en Facebook. Estamos creciendo mucho en Instagram, los chicos hacen reels todo el tiempo, hacen Sí. muchas cosas, entonces es una actividad frenética ahí. Frenético, muy ¿De bien, me verdad? Sí, sí. encanta. Yo los veo cuando paso ahí en su oficina, en sus juntas, y están con ideas, están tan entusiasmados, graban videos todo el tiempo, los veo pidiéndole al equipo de terreno, grábame este video. La verdad es que hasta los atosigan, pero pues sí, estamos en ese sentido pues apoyando la visibilidad del trabajo, de las personas a las que atendemos y obviamente de la organización, ¿no? Muy bien. Director, tenemos preguntas del público. Ok. Tenemos preguntas del público y una de ellas es, la neta, ¿cómo ha sido la experiencia en México, sobre todo por el tránsito entre pues, lugares que están, pues, vamos a decirle, gobernados por el narcotráfico? A ver, sí, es complicado, y de hecho en este momento estamos tratando de buscar otros espacios donde podemos trabajar. Y eso, y sí me gustaría que quedase muy claro, porque en todos los lugares, ya sea en Siria, en Afganistán, siempre buscamos negociar con todas las partes de un conflicto, ¿vale? Ok. En México, obviamente, esto es mucho más complejo, pero lo que hacemos es, porque Médicos Sin Fronteras, además, es muy conocido porque jamás usa armas en sus espacios y jamás se mueve con personal armado o sí, guardas armados, ¿no? Incluso en situaciones de guerra. La estrategia que utilizamos es nos acercamos a la comunidad y buscamos, obviamente, un acercamiento no directo, pero sí un poco pasar el mensaje de expresamente explicar qué venimos a hacer a tal o cual comunidad, que nos conozcan, que nos entiendan y digamos que no haya ahí como sospechas. A veces, obviamente, pues, a través, por ejemplo, de la iglesia católica o de cualquier otra, no importa, es un poco como presentarnos y creo que ha sido exitoso. Hace unos años tuvimos un trabajo de varios años en la Sierra de Guerrero, en Tierra Caliente, y la verdad es que nunca nos pasó nada. Y nunca hubo un contacto directo con ellos, pero creo que entendieron que estábamos ahí para atender a la población que no tenía acceso a la salud. Y sin discriminación, que puede ser incluso alguien que pertenece al grupo, sí, claro. Exacto, ¿no? Y además, y mucho pasa que la gente, o sea, estos grupos, si nos llega, por ejemplo, a un retén, pero ellos son de la región. Y saben que estamos yendo a atender a su tía, claro, sí, en la comunidad de donde son, ¿no? Sí. Entonces, pero obviamente tenemos que ser cuidadosos de pues sí, no entrar como en contacto muy directo, porque pues ahí ya podría incluso levantar sospechas, pero creo que lo que sucede es que la misma comunidad nos protege y obviamente sí pasamos el mensaje de lo que venimos a hacer y somos como muy neta, ¿no? De verdad, estamos aquí para esto, no somos ni soplones de nada, nosotros venimos a hacer lo que venimos a hacer y ya, ¿no? Y de verdad es nuestra función y es en cualquier lugar de conflicto es así, ¿no? Claro. No venimos aquí a tomar una posición de nada, ¿no? Y hasta el momento Tocamos madera, sí, muy bien. Oye, qué belleza y qué orgullo, ¿no? Llegar con el estandarte de vengo a ayudar, vengo a sumar y pues que tienes ese recibimiento también. Muy bonito. Oye, tengo una pregunta más del público, José Luis. Me preguntan, ¿qué organismos los ayudan en países como Irán, como Gaza, como Palestina? ¿Qué organismos se han involucrado más? Ahorita nos platicabas algo que, bueno, Estados Unidos, imagínate el conflicto que aquí se haría. Entonces, ¿qué filtros o cómo manejan eso? Para trabajar y más en esos contextos como delicados, Sí. todo nuestro digamos, financiamiento o fondeo para esos proyectos viene totalmente de las personas, ¿vale? Y no lo mencioné, 98% viene digamos, del sector privado y el 2%, porque en este momento recibimos unos fondos de la Agencia de Cooperación Suiza,
Ok. y también de la Agencia de Cooperación Canadiense, pero es muy poquito. Y es muy importante que sea poquito, porque así nos interpreta como que esa donación está condicionando el tipo de respuesta que damos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ya en el terreno, como mencionaba, de nuevo, y me lo han preguntado en entrevistas sobre el tema de nuestro trabajo en Gaza, ¿no? Por supuesto que tenemos tratos con la autoridad palestina y con Hamas, que es la autoridad de facto en Gaza, como también tenemos tratos con la autoridad israelí, porque son los que nos dan el permiso para entrar y salir y tal, ¿no? Y lo mismo en Irán, ¿no? Trabajamos obviamente en coordinación con el Ministerio de Salud iraní, ¿no? Y así tiene que ser, no podemos llegar, ha habido muy pocos casos en los que nos hemos metido de polizones, y sí ha habido, cuando empezó el conflicto en Siria, nuestros médicos no consiguieron el permiso casi nunca, es más, durante todo lo que duró estos años, del gobierno de Bashar al-Assad, y al iniciar, los médicos se fueron a Turquía con hieleras y mochilas y se cruzaron la frontera sin permiso, ¿no? Y así empezó la respuesta de Médicos Sin Fronteras ante el conflicto en Siria, que después creció y después se formalizó. Pero los primeros 6 meses de la respuesta fue, hay una necesidad, pues nos metemos por la frontera con hieleras y burros. ¿Qué vocación tienes para hacer esas cosas? Dios ¿Estás de mío. acuerdo? Entonces sí, pero sí, en ese sentido es muy importante negociar con todos los bandos, pero que obviamente, y por eso es bien importante y por eso pedimos el apoyo financiero de los donantes, porque si no tuviéramos esa independencia financiera no podríamos trabajar en muchos países, de verdad lo digo, ¿no? Sí. O sea, trabajar en Irán recibiendo dinero de países, digamos, de Occidente que Irán ve como enemigos, sería imposible. Sí. Trabajamos en Corea del Norte, ¿no? Entramos y salimos, no es tan sencillo, pero no somos vistos por el gobierno de Corea del Norte como un espía ni nada, ¿no? Entonces, esa legitimidad la tenemos porque tenemos detrás ese soporte financiero que no depende de ningún poder, digamos, ¿no? Sino que estándares para entrar allá. Sí. Director, y como última pregunta del público, dicen por acá, si mi abuelita se enferma y el seguro no quiere responder, ¿puede acercarse a Médicos Sin Fronteras? No. Muy bien. Porque, ¿qué pasa? Nosotros no venimos aquí, como decía, a sustituir la responsabilidad del seguro social o de lo que sea, ¿no? Nosotros en México y en muchos tenemos proyectos que se enfocan a atender a ciertas poblaciones que nosotros decimos, esta población en específico está muy vulnerable. Llámese, por ejemplo, la población migrante, que le da miedo asistir al médico, que sí tiene derecho, pero muchas veces le da miedo, o que está obviamente circulando en las vías de Coatzacoalcos, ¿no? Entonces nosotros atendemos a esa población. Obviamente pues, somos humanos y si vemos algo, pues sí intervendríamos, ¿no? Y referiríamos y utilizaríamos nuestros contactos, pero no podemos abrir a toda la población porque hay una carencia del sistema de salud, porque además, pues, obviamente hay seguro social, pero hay ahora IMSS Bienestar, ¿no? Y entonces hay que buscar, en todo caso podría ser una orientación, ¿no? Claro. Pero sí, imagínense que nosotros quisiéramos en este momento somos más o menos en México como casi 300 personas, entre los proyectos y tal, pues no podríamos atender a la población de México, ¿no? Entonces sí, va por ahí, ¿no? Y sobre todo pues no venimos a sustituir, ¿no? Venimos sobre todo a llenar un vacío específico de población específicamente vulnerable, ¿no? Puede ser migrantes o puede ser población en Tierra Caliente, en Guerrero, que se quedó sin atención porque ahí se fueron los médicos por miedo, por ejemplo, ¿no? Okay. José Luis, rapidísimo, en 3 palabras, ¿cómo definirías a un buen o al excelente procurador de fondos para Médicos Sin Fronteras? Yo creo que es sensible, informado y muy formal. Porque creo que y está muy bien, las fundaciones y las personas que nos donan cada vez quieren más transparencia. Y entonces, sí, yo diría formal / profesional, porque tienes que ser muy riguroso, ¿no? Y eso es algo que exigimos de la gente, ¿no? Que si es una donación de una fundación, pero también de las personas, tenemos que presentar cuentas y tenemos que, incluso nosotros ahora estamos abriendo, hace poco hicimos una noche de puertas abiertas en la oficina para que la gente fuera a platicar con el personal, etcétera, ¿no? Pero de hecho hay como
acompañamiento del donante, ¿no? Y tiene que ver con la rendición de cuentas, que tiene que ser muy estricta y muy profesional, pero también acompañar a las personas. Entonces, obviamente sensible, lo digo porque pues estás viendo toda esta realidad y tienes que también saber transmitirlo a los donantes, sí, ¿no? Entonces, pero es muy importante porque es nuestro ADN también tener este nivel de transparencia que tenemos, ¿no? Por supuesto, sensible, informado y formal, enfocado a esta parte de rendición de cuentas y auditar de alguna manera qué se está haciendo con los fondos. Amigos de Fundanetas, José Luis Michelena, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Yo soy Oscar Andrew, me siguen en las redes como Oscar Andrew, por supuesto que también nos escuchan en Facebook, en Spotify, en YouTube nos pueden ver también. Las redes sociales están ahí a la mano. Querida Lucy. Pues agradecer a quien hace posible que esto ocurra, además de nuestro invitadísimo el día de hoy, por supuesto Fundación MBS Radio, Universidad UTECA y CONACYM, que en conjunto, que en sinergia, hacen que hoy estemos aquí transmitiéndoles este tipo de información. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio con más. Gracias. Gracias.